cartón pluma, harina de arroz, cola blanca de carpintero y un poco de gel. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues esta maravilla. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Voy a empezar cortando el cartón pluma con un cúter. Voy a utilizar dos trozos de cartón pluma, uno de A4 y uno de A3, porque voy a necesitar dos. Voy a empezar por el grande y voy a hacer unos trozos de 14,5 de ancho por 28 de largo. Voy a utilizar el cartón pluma de A3 porque es lo que necesito para poder sacar todas las piezas necesarias. Una vez tengo esa medida marcada sobre el cartón, voy a hacer un marco de 2 centímetros por todo el contorno y lo voy a recortar con ayuda del cúter. Primero, poniendo la regla sobre el cartón, voy a marcarlo y después introduzco el cúter dentro y así el corte sale perfecto. Corto dos piezas iguales. Este cartón pluma tiene un grosor de medio centímetro, así que necesito hacer otras dos piezas que tengan 1 centímetro menos de ancho, porque si no, al montar la estructura nos saldría rectangular. Fijaros que tiene 1 centímetro menos, dos piezas menos que las otras dos. Ahora voy a pegar las piezas con cola blanca. Voy a unirlas sobre la mesa, es súper sencillo. Ponemos la cola blanca y enseguida se van a sujetar perfectamente y vamos a esperar a que se seque del todo la estructura para que no se mueva. Una vez está seca, voy a hacer una base. La base va a tener por la parte de abajo más o menos 1 centímetro más del ancho total, porque así le da una base como más elegante. Una vez lo tengo totalmente seco, necesito hacer la parte superior. Para la parte superior voy a tomar la medida de los lados que tengo y voy a hacer una solapa, un tejadito que tenga más o menos 1,5 centímetros más de ancho que la medida total que tenemos. Voy a hacer 4 piezas iguales. Las unimos igual que he hecho antes con la base con cola blanca, poniendo cola blanca en uno de los lados y con cuidado que la estructura nos quede bien montada. Una vez está montada la estructura, vamos a hacer una pasta de textura de relieve con cola blanca y harina. Yo voy a utilizar harina de arroz, pero también podemos utilizar harina o fécula de maíz, a nuestro gusto porque nos va a salir igual. Vamos a hacer una pasta que sea espesita, que sea como por ejemplo la pasta de dientes, que tenga textura. Y vamos a utilizar un stencil. Voy a utilizar este stencil tan bonito que me encanta y voy a repartir la pasta sobre el stencil con mucho cuidado que no se mueva, con la ayuda de una pequeña espátula y fijaros, queda precioso. Voy a hacer lo mismo por los 4 lados. Tenemos que limpiar el contorno con el dedo para que nos quede limpio, que no nos queden pegotes. Toda la base, la estructura de la parte de abajo, voy a darle una capa también con esta pasta, utilizando la espátula, y es interesante que nos quede mal, o sea, que nos quede textura, que no quede totalmente liso. En la parte de arriba del tejadito que lleva le pongo una tapita que he hecho y ahora con la harina, la cola blanca y el gel o jabón de ducha, también podemos utilizar gel de manos, de jabón de lavarnos las manos, voy a hacer mi receta, mi famosa receta de porcelana Jovi. 110 gramos de harina, 110 gramos de cola que sea de carpintero profesional y 5 gramos de jabón. Voy a mezclarlo todo dentro de la bolsa hasta que todos los ingredientes queden perfectamente unidos. Después la amaso con las manos. ¿Cuándo sabemos que ya está preparada? Cuando ya nos quedan las manos limpias, no nos quedan restos de harina ni de cola en la mano. Después lo vamos a guardar por un tiempo de media hora y a la media hora vamos a utilizar un poquito de crema Nivea, crema hidratante que sea espesa, para poderla trabajar mejor y vamos a notar que la textura de la porcelana cambia
completamente. Voy a coger el trocito de porcelana que necesito, lo amaso bien y tenemos que conseguir que nos quede así, que cuando le pongo un dedo queda marcado. Cuando le hago pues esto para arriba, pues no se cae, queda perfectamente en su lugar. Y voy a utilizar moldes de silicona para que la porcelana nos resulte sencillo sacarla del molde. Vamos a poner un poco de harina en la parte de dentro. Ponemos la porcelana, la presionamos, movemos el molde un poquito para aquí y para allá y las piezas es que salen solas. Es súper sencillo, si no lo hacemos así, la porcelana se nos queda pegada en la silicona. Movemos el molde y como veis sale perfectamente. Os recomiendo coger el trozo más o menos exacto que necesitamos para la figura que vamos a hacer y así no tendremos que recortar el exceso. He hecho también unos rollitos muy sencillos con los que voy a hacer unas ramitas. He pegado, por ejemplo, en el trozo más largo, un par de ellos más pequeñitos, los uno con la ayuda de un buril redondo y después marco la superficie para que imite unas ramas de un árbol o de un arbusto o algo parecido. También voy a hacer unas hojitas muy sencillas, una bola, una forma de lágrima y con esta herramienta marco una textura. Después cierro la parte de abajo y le doy un poco de forma arriba. He hecho un montón de piezas y voy a empezar a pegarlas en la superficie de esta preciosa pieza que estoy haciendo. Os recomiendo poner cola blanca en la pieza que vamos a pegar y también cola blanca sobre la superficie de la base, porque así nos aseguramos que las piezas aguanten perfectamente en su lugar y con el paso del tiempo no se despeguen. Voy a empezar a hacer una composición empezando por las ramitas y después voy a ir colocando las hojas, las flores y en la parte de arriba voy a poner uno de los pajaritos. No todos los lados de toda la pieza van a ser iguales, cada uno va a tener su propia personalidad. Vamos a ir poniendo las piezas a nuestro gusto y montándolo de forma bonita, aleatoria, pero que quede bonita. En la parte superior he puesto esta pieza tan preciosa que queda súper bien para rematarlo. Es importante que sepáis que cuando estoy haciendo esta pieza no estoy pensando en llenarla de colorines, porque no es lo que quiero. Quiero que parezca una talla, una pieza como que toda la pieza es una misma talla de algún material. En este caso va a ser como si fuera una pieza metálica. Voy a empezar a pintarla. Voy a utilizar pinturas de Cadence. Os voy a dejar todos los colores que utilizo justo debajo del vídeo en la caja de información donde pone mostrar más. Ahí tenéis todos los detalles de los materiales que utilizo. Cuando tengo la pieza totalmente pintada voy a utilizar este color que como veis es más claro que el que he utilizado anteriormente. Es más, no sé, tiene como más vida, es más clarito. Con este color y con ayuda de un pincel poco cargado de pintura voy a empezar a sacar los relieves. La parte de arriba, el tejadito que tiene, le voy a dar el color más claro en toda la superficie porque luego va a hacer una combinación de color que va a quedar preciosa. Ahora utilizo este color que no es blanco, es un azul muy muy clarito y voy a pintar con el dedo. Voy a pasar solamente por la superficie, por los relieves más altos para que las piezas destaquen. Voy a hacerlo con el dedo porque así me aseguro de no llegar a los recovecos más escondidos, ya que solamente quiero que se vean los relieves más altos. Y voy a hacer esto por la superficie de toda la pieza. Cuando ya lo he hecho con el dedo, entonces cojo el pincel y lo paso suavemente con muy poca pintura para repartir un poco el color. Ahora voy a utilizar un dorado metalizado y como veis ya no arrastro el dedo. Doy golpecitos, voy tocando tas, 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 tas. No es cuestión de arrastrar, es cuestión de dar pequeños golpecitos en algunas zonas. No tenemos que abusar del dorado. Es como que la pintura cuenta una historia. La historia es que esta pieza era una pieza de metal que con el tiempo se ha oxidado, se ha desgastado.
Es como que la pintura con el paso del tiempo se ha ido cayendo y va apareciendo el metal que hay en el fondo. Por eso no debemos de abusar del dorado. Ahora voy a utilizar este marrón, un marrón chocolate oscuro, y le voy a poner bastante cantidad de agua. Con esta mezcla y con la ayuda del pincel voy a ir dando pequeños golpecitos por aquí y por allá. Antes de que la pintura se seque, voy a utilizar un trapo limpio, seco y que no suelte pelusa, porque si no nos mancharía todo el trabajo. Vamos a ir repartiendo y quitando el exceso de pintura. Y la pintura se va a colar por las grietas, por los recovecos, y le va a dar un aspecto súper interesante. Primero le he dado en las partes más profundas, pero después le voy a dar también en las piezas principales, en las flores y en los pájaros, poniendo poca cantidad, y antes de que se seque recordar ir retirándolo para que no nos queden manchas ni pegotes. Voy a hacer algo casi lo mismo con el tejadillo, con la parte superior. Con el azul clarito y el pincel muy poco cargado de pintura voy repartiendo, dando la pincelada siempre en diferentes direcciones para que no nos queden rayas. Después con el dorado y con la ayuda del dedo, golpecitos. Recordar, no repartimos, sino golpeamos tras, para que quede bien bonito. Cuando ya le he dado el dorado, voy a utilizar otra vez el marrón mezclado con agua. Voy manchando algunas zonas y, como antes, lo mismo, cojo el trapo y retiro el exceso. También le doy por encima del dorado, porque hay trozos que queda muy bonito que sobre el dorado le demos este toque marrón. Le damos una capa de barniz a toda la superficie y pensaréis, ¿y qué vela utilizo si esto es de cartón? Pues mirar, he encontrado esto en una tienda. Son velas con pilas. Se da el botoncito de abajo y se enciende. Y además me encanta porque tiene un mando y puedo hacer que la luz titilee. Y además le puedo hasta cambiar el color, me parece súper divertido. Ahora voy a pegar el tejadillo con la parte de abajo con cola blanca. Aquí no se utiliza silicona porque nos podemos cargar totalmente el trabajo y el resultado es maravilloso. Por cierto, ponerle algo en la parte de abajo que quede bien acabado. Solamente me queda ponerle la vela dentro y mirar, espectáculo. Es que es la única palabra que se me ocurre. Esto es un espectáculo, es maravilloso, precioso, elegante, bonito. Tiene una personalidad, bueno, es que me chifla, ¿qué puedo decir? Yo me emociono mucho con los trabajos que hago. En fin, si te ha gustado y no estás suscrito, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis trabajos. Acuérdate de dejarme tu dedito para arriba, tu like, porque me harás muy feliz. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.